La espectacular victoria en el Ultra Trail du Mont Blanc de Tom Evans tras un año dedicado a prepararlo específicamente. La relación que hay entre la Transvulcania y el triunfo de Ruth Croft. ¿Qué pasó con Courtney Water? ¿Puede ser este el inicio del fin de su reinado? El show alrededor del UTMB y los puestos de animación en Notre Dame de la Gauche y Vallorcine. Los resultados de los corredores latinoamericanos y españoles. Los países y marcas que han dominado el top 10 de las principales carreras. Esto es Historias del Trail. Bienvenidos a este especial Ultra Trail du Mont Blanc desde Chamonix. Bienvenidos a la mítica Cegama Izcorri. Esto es la Transvulcania, una de las carreras más bonitas del mundo. Cuidado que Kilian no quiere soltar a Patrick en la bajada. Increíble lo que estamos viendo. Y Courtney Water ganan a Trans Gran Canaria quedando quinta de la general. Es el mejor de la historia, 11 victorias en Cegama. Esto que acabamos de ver, señoras y señores, es historia del trail. Buenos días desde Chamonix, desde el corazón de los Alpes, donde este fin de semana ha tenido lugar el Hoka Ultra Trail du Mont Blanc. Bienvenidos a esta segunda edición, segundo episodio de Historias del Trail que lancé el viernes aquí desde Chamonix, que ha tenido muy buena acogida. Muchas gracias por vuestras palabras de ánimo de todo corazón. Y eso sí, no os voy a engañar, hoy estoy petado, estoy realmente cansado, así que os pido un poco disculpas si mi tono es un pelín bajo, pero es que realmente ha sido un fin de semana de locos que empezaba el viernes con el seguimiento del Ultra Trail de Mont Blanc, más de 30-35 horas siguiendo la carrera sin dormir. Ha sido realmente espectacular, con mal tiempo, eso también entraremos, con mala meteorología, pero realmente ha sido una carrera espectacular de la que tengo muchas ganas de hablar con vosotros. Creo que una buena manera de empezar es explicar un seguimiento de prensa desde dentro del Ultra Trail du Mont Blanc, como es. El viernes por la mañana era día tranquilo que me dediqué a grabar este podcast. A partir de las 3 de la tarde quedamos con el que sería nuestro conductor y chofer que pone el servicio de prensa de Ultra Trail de Mont Blanc para ir siguiendo la cabeza de carrera, sobre todo la cabeza de carrera masculina, y la carrera, como sabéis, arrancaba a las 5:45 de la tarde. Yo lo que hice fue irme una hora y media antes ya a la salida para pillar sitio. Este año cambiaron un poquito las cosas porque a los fotógrafos nos dejaban estar en la línea de salida, dentro, por así decirlo, del pasillo de la línea de salida, con lo cual yo estuve allí y pude saludar a algunos corredores en directo antes de que arrancaran y luego ya arrancó la carrera. Nosotros, nada más salir los corredores, ya nos tuvimos que ir a buscar a nuestro conductor para ir directamente hacia Saint-Gervais, el kilómetro 21, con lo cual el problema que tenemos la prensa es que al estar siguiendo el Ultra Trail del Mont Blanc nos perdemos lo que sería el final de la CCC. Obviamente la estuve siguiendo como todos vosotros, primero con el live con nuestros compañeros José Antonio de Pablo, Depa y Tele Sánchez desde el UTMB Live por la mañana y luego con los resultados de Live Trail. Así que, como no la seguí en directo, no me voy a extender mucho en esta CCC, solo unos apuntes antes de saltar al Ultra Trail de Mont Blanc. Victoria, gran victoria para mí del italiano Francesco Pupi, un corredor al que le tengo mucho aprecio, con el que trabajamos desde hace años en la Pro Trail Runners Association, en la que yo estoy vinculado. Una gran persona, un corredor con el que tuve la ocasión de hablar el miércoles antes de la carrera y que me decía que se sentía muy confiado. Él normalmente es un corredor bastante autocrítico, es una persona bastante autocrítica, suele dudar mucho de sí mismo, pero lo vi muy confiado en una distancia en la que no era la suya. Mucha gente no lo daba como favorito, pero al final dio todo un recital el corredor del equipo Hoka y se impuso en 10 horas 06 minutos. Ojo a esto, porque en una carrera de 101 kilómetros corrió en 10 horas 06, que exactamente quiere decir que corrió a 9,99 kilómetros por hora. Es una constante que ya estamos viendo. No nos olvidemos que hay más de 6.000 metros de desnivel positivo, pero carreras alrededor de 100, 80, 120 kilómetros se tiene que ir a 10 kilómetros por hora en el trail para
poder ganar. Pupi, que es un corredor rapidísimo, ya sabéis, se impuso a David Sinclair y Drew Holmen, los corredores norteamericanos que fueron toda la carrera a la caza, pero finalmente no pudieron con él. Una victoria para mí destacadísima de un corredor muy destacado que es capaz de hacerte un 10º puesto en Sierzinal, de ganarte The Canyons Endurance Run, que es muy fiable en 50 kilómetros, ya lo vimos en Cortina Trail, que también ganó, pero que también es capaz de ganar en la CCC. Y en chicas, sorpresa porque se retiró Toni McCann, en una imagen que seguro que habéis visto, llorando desolada, la gran favorita y ganadora de 2024, y luego hubo sorpresa, porque para mí, yo las 3 favoritas que tenía apuntadas eran gente como Blandine Lirondelle, como Fusao Xiang o como Ingvild Kaspersen, pero en la realidad no fue ninguna de ellas la que estuvo peleando por el podio en una carrera igualadísima. Quizá la más emocionante junto a la de Jim Walmsley y Christian Minotto de todo el fin de semana. Martina Mlinársik, la corredora polaca, dio la gran sorpresa y se impuso por apenas 18 segundos a Silvia Norskar, la ganadora de Cegama, seguro que la recordáis, que también ha dado el salto a la distancia de 100 kilómetros, apenas 18 segundos entre las dos. Y la tercera posición, y ahí ha sido la noticia positiva en clave española, ha sido para Ana Tarasova, la corredora rusa afincada en Girona del equipo Overland, que ha sido el único podio español de este fin de semana. Es un dato que quería analizar en este programa, pero que me voy a guardar. El rendimiento de los corredores españoles. He escuchado de todo por redes y creo que nada más lanzar unos datos que luego os repasaré un poquito en Twitter, en X, vaya, la red del amigo Elon Musk. Solo lanzar estos datos ya me han escrito varios corredores, varios entrenadores y creo que merece un poquito de análisis aparte, ¿no? El resultado de los corredores españoles comparado con, por ejemplo, los norteamericanos, los chinos y viendo un poquito la perspectiva. Volviendo a la CCC, las 3 primeras corredoras estuvieron en menos de 2 minutos y medio, otra constante, ¿no? La igualdad que estamos viendo en las carreras femeninas, y sí destacar este tercer puesto muchísimo de Ana Tarasova, una corredora que está haciendo una temporada espectacular, que ya venía de ganar en Tenerife Blue Trail o en Lavaredo, pero que aquí en la CCC a sus 41 años se ha confirmado como una de las mejores corredoras del mundo, y vamos a ver, porque yo creo que todavía tiene mucho recorrido por delante. Esto que estáis escuchando es el sonido ambiente de la Place du Triangle d'Amitié en pleno corazón de Chamonix, el lugar de la salida del Ultra Trail del Mont Blanc. ¿Cuántas veces no habéis soñado con estar aquí? Yo he estado aquí 3 veces como corredor, 7 como prensa, y todavía me emociono. Miles de corredores de todo el mundo, lágrimas, emoción, sonrisas, ambiente increíble en Chamonix, cientos, miles de personas animando a los corredores. Yo recuerdo en mi segunda participación aquí en Ultra Trail de Mont Blanc que estaba aquí en esta línea de salida, hice los 2 primeros kilómetros en Chamonix y pensé, ahora ya me podría retirar. Solo con esto que he vivido ya me podría retirar, ya me podría ir a mi casa. Y realmente fue una experiencia espectacular, un UTMB que arrancó con una fina lluvia, nada más salir los corredores, buena temperatura, todavía no hacía frío, ya se preveía lluvia, pero que realmente ha estado muy marcado por la meteorología. Una edición del Ultra Trail Mont Blanc, muchos corredores lo comentaban, incluso los corredores británicos, que ha sido loca, que ha tenido incluso nieve en la parte alta del recorrido,
que ha tenido lluvia, que ha tenido frío por la noche, luego hubo calor durante el día y realmente ha sido una edición complicada de gestionar a nivel climático. Sobre todo los primeros kilómetros, ya hubo gente que sufrió hipotermias en un circuito que recordemos que ya se había cambiado al inicio por unos desprendimientos, sobre todo la parte de que va hacia Les Houches, y que curiosamente a medianoche se anunció que se cambiaba también el recorrido, que no se subía a la parte de las pirámides calcaires, las pirámides calcáreas, una zona la más técnica quizá de todo el recorrido, es una parte que se añadió respecto al recorrido inicial y que recortaba aproximadamente 3 kilómetros y 600 metros de desnivel positivo. Es por eso también que no se puede hablar de récord o comparar tiempos porque realmente era un circuito totalmente diferente del de otros años. Para mí, los favoritos, lo dije en Ingrávidos, que está grabado, que hicimos tertulia el jueves por la noche, para mí los favoritos eran Tom Evans y Jonathan Albon, aunque yo daba un puntito más favorito a Tom Evans, porque se ha estado preparando la carrera específicamente, porque se la conoce, ya había corrido aquí y había sido tercero y se había retirado 2 años, y porque John Albon, que es un corredor al que le tengo mucho cariño y lo conozco bien, yo creo que le faltaba la experiencia de haber corrido en UTMB. Creo que obviamente se puede ganar sin haberlo corrido, ahí tenemos el ejemplo de Vincent Bouillard, pero creo que es una carrera con muchas trampas, muy difícil, que tienes que conocer muy bien, y creo que ahí a John le jugaba un poquito en contra. Y en chicas, ya sé que diréis que ahora es fácil colgarse la medalla, pero también dije en Ingrávidos que todo el mundo daba como favorita a Courtney Dauwalter, pero yo tenía el pálpito de que este año no iba a ganar y para mí la favorita era Ruth Croft. Así que aquí en esto acerté bastante y luego lo desarrollaremos un poco más. Luego en carreras como la CCC, por ejemplo, pues hubo más sorpresas. Yo sí que apostaba por Pupi, pero obviamente el podio femenino pues era casi imposible de prever. Una carrera que arrancó, como os decía, con lluvia, muy rápida, como siempre. Nosotros nos fuimos desde la salida directamente a Saint-Gervais, que es el segundo pueblo que hay después de Les Houches, en el kilómetro 21. Ahí estuvimos esperando, mucha animación, mucha gente en las calles, y vimos llegar primero a Aurélien Duran-Palaz, el corredor francés, y a Theo de Etienne, corredor sorprendente, que ya ganó los 90 kilómetros de la Maratón du Mont Blanc, joven, que viene de carreras más cortas, incluso de Skyrunning, que ha fichado este año por New Balance procedente de Salomon, y que fue uno de los grandes animadores de la carrera. Normalmente, quien llega primero a Saint-Gervais no suele ser quien gana la carrera, y sí que ya vimos después un grupo más sólido de gente como Tom Evans, John Albon, Ben Dillman, que se estaban vigilando entre ellos, ¿no? Aquí estaba la chicha, aquí estaba realmente quien se iba a disputar la carrera. Pasaron más de 30 corredores en menos de 3 minutos, entre ellos vimos a Ricardo Cherta, vimos a Miguel Heras, a Jonel Cristian Manolo y Pablo Villa, que andaron buena parte de la carrera en el top 20 y que, por desgracia, todos ellos se acabaron retirando. También, bueno, ha habido muchos comentarios sobre esto, sobre el rendimiento de los corredores españoles, y también es algo que me gustaría analizar un poquito con calma en otro programa. De ahí saltamos a Notre Dame de la Gorge, para que os ubiquéis, es aproximadamente el kilómetro 35, ya es de noche y es donde está ese espectacular túnel de luz de Hoka que ya hace varios años que se instaló. Yo recuerdo en 2022, en mi última participación en UTMB, que llegué allí y aluciné, porque era algo nunca visto. Tú llegas en las primeras horas ya de la noche y de golpe ves un túnel con luces fluorescentes, con música, y pasas por el medio. Un buen ejercicio de marketing de Hoka, me parece, pero que igual no cuadra mucho con el espíritu del trail, ¿no? Es la base de operaciones de Hoka. Un poco más adelante hay un local en el que invitan a sus pips y hay una pantalla gigante en el que se puede seguir el live, que por cierto estuvo espectacular, gran trabajo de los compañeros de Outdoor Sport Live. Ya en ese punto había lluvia intermitente, que de golpe arreciaba muchísimo, caía una tromba de agua o de golpe paraba.
hacía frío, empezaba a hacer frío, y eso que es la parte baja de la carrera. A partir de ahí se asciende por Notre Dame de la Gorge y ya se sube a las cotas más altas de la carrera, y es un punto en el que hay que vigilar de taparse muy bien porque normalmente vienes con calor o con humedad y en la parte de arriba suele hacer bastante frío. Es un punto en el que se juntaron cientos de personas en Notre Dame de la Gorge, un punto en el que bueno, hay de todo, hay banderas, hay bengalas, hay gente obviamente animando, gente que lleva muchas horas allí ya, que ha bebido un poquito al estilo del Tour de Francia, pero llevado al trail, y que, bueno, por un lado pues es verdad que le da color, pero por el otro tuve la sensación que de alguna manera esto se podía desbordar. De hecho tengo algún audio de algún corredor que pasó por ahí y que no podía sacar los bastones, que la gente incluso le tocó y le empujó, y bueno, un poco de agobio, y es algo que también me gustaría debatir en un próximo programa en el que voy a juntar, si os parece, el análisis del resultado de los corredores españoles internacionales por nacionalidades y por marcas, y también esta animación un poco más tirada hacia el Tour de Francia, ¿no?, que hacia el trail. Por cierto, os grabé un documento sonoro del paso de Ludovic Pomoret por este punto de Notre Dame de la Gorge. Ya veis, absoluta locura. Además, Ludovic Pomoret, uno de los grandes ídolos de la afición francesa, el corredor de 50 años, que luego también desarrollaremos un poquito lo que hizo, pero me parece para sacarse el sombrero. Por aquí vimos pasar también a las chicas, vimos como Courtney Dauwalter iba a primera, un poquito sobre el guión, como Ruth Croft se quedaba un poco más atrás, y sí que me preocupó un poco ver a Claudia Trems, que estaba incluso fuera del top 10. Una Claudia Trems con la que pude intercambiar 4 palabras en este punto de la salida que os comentaba, que me dijo que había pasado malos días, que iba con dolor de estómago, y al verla ahí tan atrás, la verdad es que me preocupé y pensé en lo peor. Desde Notre Dame de la Gorge saltamos al Lac Combal, donde habitualmente veíamos a los corredores también justo antes de la subida y la bajada hacia Courmayeur, pero este año no pudimos llegar porque estaba cortada la carretera a pesar de ir acreditados. En el último tramo había unas navets o lanzaderas que nos llevaban hasta el avituallamiento y no llegaron a tiempo. La verdad es que cada vez es más complicado seguir la carrera, cada vez hay más cortes de carretera a pesar de que vayas acreditado, e incluso, bueno, luego saltamos a Courmayeur en el kilómetro 80. Allí también hay un espacio para la prensa y los compañeros que crean contenido, pero un espacio que ya era totalmente insuficiente, estás apretado, no tienes acceso a los corredores, y bueno, es un poquito lo que hay, pero realmente la sensación, ¿no?, de que UTMB cada vez está más cerca de desbordarse en muchos aspectos. Desde ahí, agazapados en un rinconcito, pudimos ver cómo llegaba primero Theo de Etienne, una gran sorpresa para mí. Yo tenía mis dudas de que aguantara y finalmente acabó petando, pero en todo caso, la verdad es que hay que poner en valor, ¿no?, sacarse el sombrero ante la valentía de este joven corredor que, como os decía, hace poco que ha saltado a las ultras, que nunca había corrido UTMB y que quiso ir con todo y lideró la carrera hasta el kilómetro 80 en Courmayeur. Por detrás sí que ya vimos a Tom Evans muy concentrado en todo el rato, muy metódico, a John Albon, que no quería perder comba, a Ben Dillman, a Germain Granger, que también estaba ahí cerca del top 5, la gran sorpresa, el chino Duoji, a un Josh Wade que cada vez iba más fuerte, y también vimos entrar a Pablo Villa y Miguel Heras en el top 20. Fue una auténtica lástima porque se acabarían retirando poco después, al igual que yo en el Cristian Manole, y de hecho a esas horas de la noche ya había caído otro participante ilustre, François Daen, el corredor 4 veces ganador del Ultra Trail de Mont Blanc, que tuvo que abandonar por problemas físicos en el kilómetro 71. Muchos le daban como favorito. Yo tenía mis dudas porque creo que sigue arrastrando algunos problemas físicos y es un poquito para mí como Miguel Heras, ¿no? Es un corredor que si está bien físicamente
pues puede optar a cualquier cosa e incluso a estar en un top 5 o en un podio de Ultra Trail du Mont Blanc, pero también es verdad que con la edad y las lesiones esto, ¿no? Rendir a gran nivel cada vez le va a costar más. Desde Courmayeur nosotros saltamos hacia la Fully en el kilómetro 105 y ahí ya la carrera había dado un vuelco espectacular. Ya llegó primero Tom Evans, ahí sí que nos dejaron entrar en el avituallamiento, lo pudimos ver de cerca y la sensación que me dio es que iba muy confiado, iba muy seguro en sí mismo, creo que tenía claro que era su día y que si no la liaba, si no la cagaba, como vulgarmente se dice, la carrera era suya. De hecho, entró en el avituallamiento hablando con los voluntarios, dando las gracias, y es un punto ya en el que se va cansado y realmente tienes pocas energías para cualquier cosa, ¿eh? Yo veía muy claro que la carrera era suya. Por detrás entró Ben Diman, que su compañero de equipo, del equipo ASICS, por cierto, comentó Ben Diman que durante la noche habían estado trabajando incluso juntos, él y Tom Evans, yendo juntos, animándose, recordándose el uno al otro de comer, de taparse, pero que justo antes del Gran Col Ferret, Tom había lanzado un gran ataque y que no lo pudo seguir. Es curioso, pero este es un punto en el que muchas veces, recuerdo también alguna vez Kilian Jornet o François Daen, el año que iba con Toffol Castañé y con Iker Carrera, lanzar el ataque aquí en el Gran Col Ferret, en el kilómetro 100, en esa gran subida hacia la cima del UTMB, y Ben Diman explicó eso, ¿no? Un Ben Diman al que vimos ya más cansado, pero que estaba aguantando bien. Por detrás llegó Theo Detien, al que ya se le empezaba a ver que se le estaba acabando la gasolina. Cuarto entró John Albon, al que ya vi muy serio, con cara un poco pálida. Y luego por detrás pudimos ver a Josh Wade, al que vimos espectacular, con mucha fuerza, a Duo G, para mí la gran sorpresa de la carrera, un corredor que curiosamente yo conocí hace muchos años en China, en Yading, en un kilómetro vertical que corrí cuando trabajaba para las Skyrunner World Series. En ese kilómetro vertical, curiosamente, acabé tercero, y uno de los dos que quedó por delante mío era Duo G, así que él ha acabado siendo cuarto al UTMB y yo he acabado corriendo la MCC, ¿no? Y entrando entre los 100 primeros. La progresión de uno y del otro, ¿no? Pero sí que, en todo caso, curioso, ¿no? Que después de tantos años, ver a este corredor, que además era también de distancias cortas, pues aquí corriendo en el Ultra Trail du Mont Blanc y estando en el top 5. También vimos pasar a Aurélien Durand-Palaz, que iba quinto, pero justo en la salida del avituallamiento le pasó Gary Vie como una moto y un Aurélien Durand-Palaz que ya empezó a decir que tenía problemas físicos y que al final no se retiró, pero sí que acabó cayendo hasta la posición número entre la 30 y la 40 de la clasificación. Desde la Fully pasamos a Champelac, donde me encontré a Henriette Albon, la pareja de John Albon, y ya me comentó que John había pasado una mala noche y que se esperaba lo peor, que curiosamente que había pillado frío, que había tenido hipotermia y que ya iba al avituallamiento esperando lo peor. De hecho, John Albon, por desgracia, llegó allí y se retiró. También se quedó Aurélien Durand-Palaz, al que ya habíamos visto con problemas, y vimos pasar a Evans, a Diman, a Josh Wade, que ya estaba a punto de adelantar a Theo Detien, a Gary Vie, a Duo G, y también pasó Ludovic Pommeret, otro con el que hay que sacarse el sombrero, camino de otro top 10 y acechando el top 5 de esta Ultra Trail du Mont Blanc. Desde Champé, el tour de prensa nos llevó hasta Vallorcín, al último avituallamiento del Ultra Trail du Mont Blanc, kilómetro 155. Ahí solo tenemos tiempo de ver al primer clasificado y lo que nos encontramos fue una auténtica locura. No sé si conocéis una cuenta de Instagram que se llama Le Genou dans le Gif, una cuenta de parodia que hace bromas, muy francesa, con mucho seguimiento, y habían convocado un encuentro de cientos, al final fueron miles de personas que iban disfrazadas, que llevaban horas allí, que estaban con caretas, con banderas, con música, gente que llevaba ya tiempo ahí acampando y bebiendo un poquito, como os contaba antes, ¿no? Con el espíritu del Tour de Francia, y realmente fue una absoluta locura. Por un lado, lo mismo que en Notre Dame de la Gorge, es bonito, es espectacular, hay mucho ambiente, pero por el otro no había espacio para pasar, los compañeros del equipo del live tuvieron problemas para grabar,
se encendieron bengalas, las bengalas pues molesta, el humo. Y bueno, estoy un poco... Y me gustaría saber vuestra opinión y voy a hacer un programa un poco más específico sobre esto, pero estoy entre dos aguas, la verdad, porque por un lado está guay que haya tanta gente, ¿no?, animando a los corredores. Es verdad, pues que muchos lo disfrutan sobremanera, ¿no? El mismo Tom Evans, pues veía a la gente allí, se animaba y tal, o Courtney Dauwalter, ¿no?, que es una de las que estaban esperando junto a Theo Detienne, que por cierto no llegó allí, o Hugo Ferrari, que tiene mucho seguimiento en Francia. Pero por el otro hay comportamientos que a mí me sobran, que me chocan, que no sé si son los adecuados. Creo que está al borde de que que se desborde, valga la redundancia. Y bueno, creo que es un tema que en algún momento tenemos que poner sobre la mesa, sobre todo si queremos ir hacia este modelo de animación tipo Tour de Francia o si en la montaña tenemos que ser muy diferente. A favor, no quiero parecer un abuelo cebolleta, a favor de que la gente vaya a la montaña y anime y le dé color al Ultra Trail de Mont Blanc, pero creo que hay que ser respetuoso. Nada que ver, por ejemplo, con el ambiente que se vive en Cegama, de gente que es mucho más de montaña y que están ahí para disfrutar. Sí que en muchos casos vi gente que iba un poco a hacer la fiesta, ¿no?, a disfrutarlo, pero un poco pasando de lo que es el deporte y los corredores, y creo que hay que tener cuidado porque en algún momento podemos lamentar una desgracia. Al final, victoria de Tom Evans, espectacular, 19 horas 18 minutos 58 segundos para el corredor británico del equipo ASICS. Aquí os quería hacer algunas reflexiones sobre Tom, un corredor que ya había sido tercero aquí, que para mí es uno de los mejores corredores de ultradistancia del mundo. Un Tom Evans con el que tuve la oportunidad de hablar antes de la carrera y al que vi confiadísimo. De hecho, me dijo que se sentía muy bien, que había estado 364 días preparando esta carrera. Yo ya había coincidido con él en Tenerife Blue Trail y fue una carrera que usó como preparación para el Ultra Trail de Mont Blanc. También había corrido a principios de año Arc of Attrition y todo el año él lo ha enfocado a este Ultra Trail de Mont Blanc. De hecho, tengo una anécdota en Tenerife Blue Trail cuando llegó a meta, que lo fui a entrevistar para las UTMB World Series y me dijo: Albert, te doy la entrevista, pero no puedo estar más de 5 minutos porque estoy con mi preparador, que vamos a tomar test de lactato y test de sangre porque estamos probando la alimentación para Ultra Trail de Mont Blanc. Esto fue en marzo, así que a mí ya me quedó claro que Tom realmente estaba poniendo todos los huevos dentro de una misma cesta, que iba como un loco a por Ultra Trail de Mont Blanc, y creo que es otra de las grandes cosas que está pasando ya en nuestro deporte, y es que los corredores, para ganar este tipo de grandes carreras, tienen que prepararlas específicamente y obviamente después que todo vaya bien, ¿no? Que todos los astros se alineen, que no pase nada raro, que no haya ninguna lesión. Fue lo que pasó con Tom Evans, que ejecutó el plan a la perfección y por fin pudo sacarse esta gran obsesión que era para él el Ultra Trail du Mont Blanc. En ese sentido me recuerda un poquito a gente como Jim Wainwright, ¿no?, que lo tuvo que intentar 4 veces. Creo que era de justicia que Tom Evans se merecía un Ultra Trail du Mont Blanc. Otro apunte también, todo el ritual que hizo al llegar a la meta, ¿no?, lo profesional, lo estudiado que lo tenía, el saludo de capitán, porque si no sabéis, él había sido ex capitán del ejército británico antes de apostar por hacerse profesional del deporte y de la larga distancia. Luego la parte emotiva, porque acaba de ser padre, con su pareja, con el bebé, haciendo la foto, una foto que también me recordó mucho a la de Luis Alberto Hernando con el pequeño Martín en la meta de Transvulcania, y luego incluso también sacándose la zapatilla, metiéndole Red Bull, que es otro de sus patrocinadores, y bebiéndole la zapatilla en una celebración que curiosamente empezó a hacer hace 2 años en Transvulcania, ¿no? Una manera también de dar visibilidad a sus patrocinadores, a Red Bull y a ASICS, en este caso con la zapatilla, porque es una foto que sale en todos los sitios también y que obviamente está más que estudiado, ¿no? Cómo el marketing está llegando cada vez más a nuestro deporte. Por cierto, otra cosa que me dijo Tom Evans es que la meteo les beneficiaba mucho y que iba a haber 3 británicos en el top 10. De hecho, estuvo a punto de acertarlo. Yo tenía claro Tom Evans y John Albon. Le pregunté cuál era el tercero y me dijo Josh Wade. Josh Wade fue tercero, 20 horas 0506, por detrás de Ben Dillman, el corredor norteamericano, que hizo un carrerón, que ya había volado en Lavaredo y que confirma un poco, luego lo veremos, ¿no?, pero que los norteamericanos, pues sin lugar a duda, le han pillado el pulso a esto de correr en Europa y de rendir en Ultra Trail du Mont Blanc. Cuarta posición para Duo G, mi amigo de Yadin,
Gran sorpresa también. Ojo a los corredores chinos. 3 corredores chinos en el top 10 con Duo Ji, con Jiaju Zhao y con Jia Shen. 3 corredores chinos también y 3 corredores franceses en el top 10. Thibaut Garibier quinto, el grandísimo Ludovic Pomelet con 50 años que lo volvió a hacer, sexta posición para él. Séptimo, Yannick Noel, un poquito la gran sorpresa, el corredor francés, junto a los mencionados Jia Shen y Jia Zhao. Y también en novena posición, Rod Farbar, el corredor norteamericano, de menos a más, un corredor que ya había rendido muy bien en Western States y que hizo una gran carrera. Así pues, ojo a este top 10 masculino con 2 corredores británicos, 2 norteamericanos, 3 chinos y 3 franceses. A nivel español, como os explicaba, ninguno en el top 20. Lamentar las retiradas de gente como Pablo Villa, como Miguel Heras o como Lionel Cristian Manole. Incluso Javi Domínguez, el corredor vasco que ha sido podio en Hard Rock, se retiró. Un poco da la medida de lo que ha sido este Ultra Trail du Mont Blanc. Si ya Javier Domínguez se retira es que ha sido una carrera dura. Y destacar, eso sí, muchísimo la 15ª posición de Santos Gabriel Rueda, el corredor argentino residente en Barcelona, que se colaba en el top 20 y que era el primer corredor latinoamericano e hispanohablante de este Ultra Trail du Mont Blanc. Un corredor muy querido, un corredor muy simpático, que además es ingeniero nuclear, que tiene una infancia muy humilde en la frontera de Argentina con Bolivia, si no me equivoco, y que realizó un carrerón que está, nada, a un pasito de colarse en el top 10, como hiciera Joaquín López, el corredor ecuatoriano, el año pasado. Y en la carrera femenina, que ya os digo que pudimos seguir menos, por lo menos en directo, la estuvimos siguiendo sobre todo a través de Live Trail. De entrada en Saint-Gervais lo que pude ver es que Courtney estaba liderando y me hizo gracia porque iba, nada, seguida muy de cerca por Ruth Croft y Abby Hall. Eran las 3 grandes corredoras por nombre, ¿no? Las 3 grandes favoritas. Al ver a Courtney primera y ya sonriendo como siempre, pues parecía que iba a ser un paseo más para la 3 veces ganadora de la carrera. Luego vimos a Ruth un poquito más atrás, ya en la parte de Notre Dame de la Gorge, al inicio de la noche. Y ahí sí que me preocupé porque vi a Claudia Trems muy atrás, y yo pensaba que quizá acabaría abandonando. Luego veremos lo que pasó, pero hay que darle mucho mérito a la carrera que hizo la corredora catalana de Ogasa. Una Ruth Croft, como os decía, que tenía muy fresca su retirada en Transvulcania, en la Adidas Terrex del pasado mes de mayo. No sé si os acordáis, se tuvo que retirar cuando lideraba la carrera por una hipotermia en una prueba marcada por la lluvia y por el frío. No llegó a subir hasta el Roque de los Muchachos y ella explicó que tenía muy presente esta retirada, que al ver que hacía frío y que llovía durante la noche dijo literalmente I need to survive, I wanted to survive, quería sobrevivir a la noche, así que aflojó un poco y fue cediendo posiciones, se tapó bien, aguantó y reservó energías y explicó en línea de meta que cuando salió el día abrió gas. De hecho, ya en la Folie, en el kilómetro 105, la vimos en una imagen para la historia del trail adelantar a Camille Bruyas primero y Courtney Dauwalter en segundo lugar, así que pasaba a liderar la carrera Ruth Croft. Lo que no nos esperábamos era que Courtney empezara a hacer terreno. La vimos andar, la vimos sufrir en muchos momentos y fue una imagen dura, sorprendente. Fue la primera vez que la percibimos como humana, con síntomas de debilidad. Es verdad que ya en su último Ultra Trail du Mont Blanc
sufrió muchísimo y lo pasó mal en la parte final, pero no es de extrañar porque venía de correr Western States y Hard Rock. Y una Courtney Water que para mí abre muchos interrogantes, porque en este año, aunque ganó Lavaredo, ya se tuvo que retirar de la Cocodona 240, una carrera de 240 millas, una carrera muy larga. Yo ya percibía que no está en el mismo punto de forma intratable que ha estado los últimos años y ya tenía la sensación de que no era tan favorita. De hecho, yo ahora la veo con un punto menos de velocidad y de fuerza que otros años y como muchos apuntáis por redes, dudo mucho de que ahora mismo pudiera competir en un mano a mano, por ejemplo, con Katie Scheidt, que la ganadora del año pasado, que no estaba aquí presente en un Ultra de Mont Blanc, y no tengo muy claro que Courtney Water ahora mismo pudiera competirle a Katie Scheidt. Eso sí, ponerlo en perspectiva, para mí es la mejor corredora de la historia de este deporte, por encima incluso de Ann Trason, y yo creo que si sabe recuperar y no se lesiona y no quema el motor, porque al final estas cosas de encadenar 300 millas como Western, como Hard Rock, como UTMB, a veces acaban pasando factura al año siguiente. Yo creo que si sabe recuperarse de esta, volverá a estar arriba y a ganar carreras. Mi duda es esa, ¿no? Si ya lo hará de manera tan incontestable como lo ha hecho hasta ahora. Al final, gran victoria de Ruth Croft, que ya había sido segunda aquí y que se convierte en la primera mujer en ganar la OCC y la CCC y UTMB. Muy destacable la victoria y la trayectoria de Ruth Croft, obviamente una de las grandes corredoras de larga distancia del mundo, con una clave y es que, como Tom Evans os comentábamos, que ha estado preparando específicamente UTMB a lo largo de todo el año. Una clave y una curiosidad que quizá no lo sea tanto, o casualidad, y es que ambos comparten el mismo entrenador, Scott Johnson, y que fue el otro gran triunfador de esta edición del Ultra Trail de Mont Blanc. Incluso los dos se hicieron una foto con Scott, y que la otra lectura a mí que me deja la victoria de Ruth Croft, y lo comentaba antes con Tom Evans, es que ya es prácticamente imposible ganar un Ultra Trail de Mont Blanc si no lo preparas específicamente a lo largo del año. Ya lo ha hecho así Tom Evans, también lo ha hecho así Ruth Croft, y creo que es una tendencia que cada vez se va a ver más en nuestro deporte. Victoria pues de Ruth Croft en 22 horas 56-23, más de 36 minutos de ventaja sobre la segunda, sobre una Camille Bruyas que para mí hizo un carrerón espectacular. No entraba para muchos en las quinielas, pero es una corredora que ya ha rendido en carreras como Hard Rock o como Diagonal de Fou, una de las atletas más duras del mundo de larga distancia. Gran segundo puesto pues de Camille Bruyas, la corredora francesa, que entró en honor de multitudes en Chamonix, en su público local. Y sorprendente tercera posición de Katharina Harmuth, la corredora alemana, que prácticamente no se la creía ni ella misma. Estaba muy contenta la corredora del equipo Hoka, que explicó como anécdota que cuando pasó a Courtney Water casi no sabía si pasarla o no, que dudó, que realmente sintió como que no era normal lo que estaba pasando. Una Courtney Water que, por cierto, acabó cayendo hasta la 10ª posición. Al final salvó el top 10 por pelos, pero que realmente tuvo un día duro en la oficina. Completaron el top 10 Anna Carlson, la corredora sueca del equipo ASICS, dos corredoras francesas prácticamente desconocidas y que tendremos que apuntar, Maëlle Dergoaz y Magali Mellón. Lucy Bartholomew también, la corredora australiana, logrando una gran 7ª posición. Lauren Puretz, otra gran sorpresa, en 8ª, y aquí me quiero detener porque en la 9ª posición entró Claudia Trems, la corredora del On Running, que supo sufrir, que aguantó, que pasó un día duro, que en los primeros kilómetros me comentaba que no podía comer y que incluso se llegó a plantear la retirada, que era una puerta que no quería abrir. Al final luchó hasta el final, lo dio todo, se coló en 9ª posición, una 9ª posición agridulce para ella. Ahora la escucharemos, pero una 9ª posición en una carrera en la que es bien cierto que ella, lo comentamos antes de que arrancara la carrera, tenía opciones reales a top 5. Luego, viendo las corredoras que quedaron en el top 5, pues podría haber estado allí perfectamente,
pero al final tuvo que gestionar, adaptarse a todas estas dificultades y creo que hay que poner también en perspectiva que logró su tercer top 10 en este Ultra Trail de Mont Blanc. La otra lectura que dejamos es que no solo hay que preparar específicamente el Ultra Trail de Mont Blanc, sino que todo te tiene que ir rodado. Y al final de la carrera sí que tuve ocasión de hablar con Claudia Trems y esto es lo que me comentó. Bueno, la carrera a nivel general ha sido una carrera dura porque la noche yo no había vivido ninguna UTMB con una noche así con nieve y ha sido épica, yo creo. Y a nivel personal, no sé ni cómo he llegado a Chamonix, así de claro. Lo fácil hubiera sido retirarte, pero has aguantado y al final te llevas un top 10, el tercero de tu carrera. Sí, la verdad es que retirarme muy pocas veces está en mis opciones. Creo que no es una opción a no ser que me rompa algo como hace 2 años, que ya salí con una rodillera, o este año en Japón que tuve una esguince serio, pero es que no están mis planes, entonces tocaba aguantar y sí que si hubiera empezado a vomitar o tener una diarrea excesiva sí que hubiera plegado, ¿no? Bueno, pues porque es la salud y para no deshidratarme, que no me pasara nada, pero como que no, pues bueno, tocaba continuar y a ver qué pasaba. Era un buen año para hacer un top 5, ¿no? Sí, yo creo que si no hubiera estado mal, un top 5 lo hubiera podido hacer o un top 4, pero bueno, no pasa nada, contenta de terminar en el top 10 otra vez y el año que viene pues más y mejor. Pues el año que viene más y mejor. Gracias y a recuperarse. Muchas gracias a ti. Y por cierto, no me gustaría dejarme tampoco a la gran Maite Mayora, que acabó en 13ª posición, se coló en el top 20, esta grandísima corredora del equipo Vibram, la de Mendaro, que ya ha sido aquí top 5 y podio en el Ultra Trail du Mont Blanc y que realizó una carrera muy interesante, muy buena, se coló en este top 20, por cierto, 7 corredoras norteamericanas en el top 20 y ahora lo veremos un poquito más en profundidad, pero el dominio de los corredores norteamericanos de nuevo en esta edición del Ultra Trail du Mont Blanc ha sido espectacular. Hasta aquí este análisis del Ultra Trail du Mont Blanc 2025 desde sus mismas entrañas, desde dentro, siguiendo la carrera toda la noche con el tour de prensa, con el amigo Kim Farrero de la revista Trail, con Carlas Nebot de Trail Running Review, comiendo a ratos en la furgoneta, comiendo bocadillos, pero disfrutando muchísimo de una edición histórica, de una edición marcada por la meteorología y que la verdad me siento muy afortunado de haber podido seguir tan de cerca. Ya para cerrar este capítulo, un par de reflexiones, un análisis, por ejemplo, que he hecho de los corredores por países y por marcas que hay en el top 10 masculino y femenino de la OCC, CCC y UTMB. De hecho, quería hablar en este programa, pero creo que merece un análisis más profundo. El siguiente creo que lo voy a hacer de esto si os gustaría, un poco el análisis por países, el rendimiento de los corredores españoles y si hay crisis o no del deporte español, sobre todo en la larga distancia, y también me gustaría saber vuestra opinión sobre el tema de la animación y hacia dónde va el trail en ese sentido. Pero en lo concerniente a este análisis que he hecho, un pequeño avance de lo que viviremos en el próximo programa. En cuanto a países, Estados Unidos mete a 14 corredores de 60 en este top 10 masculino y femenino. Francia, segundo país con 10 corredores y corredoras. España y China, tercer país con 7 cada uno. Y en cuanto a marcas, atención aquí también, la primera es Hoka con 16 corredores, la segunda es Salomon con 8 y Asics con 7. Lo analizaremos bien o más a fondo en el próximo programa, si os apetece y saco el tiempo, espero que sí. Si me dais un poquito de cariño, pues será antes. Y ya para cerrar, la última reflexión que me llevo a casa, así un poquito en caliente todavía, de este Ultra Trail de Mont Blanc, es sin lugar a dudas el mayor show del mundo del trail. No es ni mejor ni peor que otras carreras, pero sí que es algo que no se puede vivir en ningún sitio. La salida, el ambiente,
la gente, las llegadas, lo que mueve es absolutamente espectacular. Y lo que sí os digo es que la otra sensación también que me llevo, no tan bonita, es que está muy cerca de desbordarse. Desbordarse a nivel de prensa, por ejemplo, o a nivel de seguimiento. Ya estamos viendo que cada corredor lleva el del live encima, 2 o 3 creadores de contenido de su propia marca, 2 o 3 que están para algún medio, alguno que está flipado por ahí grabando. Es decir, es normal ver a un corredor rodeado de 5 o 6 personas con todo lo que esto comporta. Cada vez hay más marcas generando contenido, cada vez hay menos medios de comunicación, curiosamente, porque yo creo que ya no les renta venir aquí o las dificultades para seguirlas son muchísimos. Y luego también a nivel de público realmente es un debate que hay que poner sobre la mesa, pero cuidado con lo que se está viviendo en algunas zonas. Esto al final es la montaña, esto no es ciclismo, esto no es una carretera y hay que ser respetuosos con los corredores y con el medio ambiente. Aún así, ha sido una edición espectacular. Para el recuerdo, ha sido una edición que seguramente será historia del trail. Hasta el próximo capítulo. Setting up your storyline, everything is wonderful. Meet like strangers, losing all direction, giving them a good time, crying on his shoulder. We're growing up the hard way. There's 2 sides to everyone. Sentimental strangers, got rhythm and a dancing feet, sleeping in the city streets, crying in the rain. Got no shame. Got no shame.